Un portal de luz brillante se abrió en medio de la vasta nada, liberando una energía intensa que reverberaba en el aire. De este, emergió Kinshiki Tsutsuki, una figura imponente cuya presencia demandaba atención inmediata. Su piel pálida relucía bajo la luz tenue del portal mientras su cabello azul grisáceo y corto apuntaba hacia el cielo. Una barba espesa enmarcaba su rostro severo, y sobre su ojo izquierdo se extendía un largo y retorcido cuerno, símbolo de su linaje divino. Con su musculatura corpulenta y una altura que superaba los 2 metros, Kinshiki era la encarnación de la fuerza física y la autoridad. Su mirada, fría y analítica, escaneó el paisaje que lo rodeaba. Todo parecía plano y desolado, con un suelo de piedra gris que parecía extenderse hasta el infinito. Algunas montañas se erguían en la distancia, aunque su apariencia grisácea apenas las diferenciaba del terreno circundante. Kinshiki se tomó un momento para evaluar el entorno, buscando cualquier señal de amenaza que pudiera interferir en la misión que Momoshiki Tsutsuki le había encomendado. Sin embargo, el lugar parecía tan estéril como vacío. Después de unos momentos de observación, comenzó a caminar hacia adelante, sus pasos resonando contra el suelo pétreo. Su figura monumental contrastaba con la vastedad del terreno vacío, pero pronto algo llamó su atención. A pocos metros frente a él, un enorme cubo negro emergía del suelo. El cubo tenía unos 60 metros de lado, y cada una de sus caras estaba marcada por líneas de energía roja que fluían como venas vivas. A los pies del cubo, se encontraba una puerta de piedra negra, igual de imponente que la estructura misma. Musitó Kinshiki, inclinando ligeramente la cabeza mientras estudiaba la puerta. Sin dudar, se acercó con pasos firmes. La puerta, como si respondiera a su sola presencia, se abrió automáticamente, revelando un interior oscuro pero perfectamente simétrico. Kinshiki cruzó el umbral sin vacilar, preparado para enfrentar lo que sea que aguardara dentro. Al entrar, su mirada se encontró con un espacio cavernoso, decorado con estatuas de figuras que parecían inmortalizar miembros de su clan. Entre ellas, una destacaba. Una estatua majestuosa de Kaguya Tsutsuki. Sus rasgos eran detallados, casi reverentes, y parecía observar desde las sombras con una mirada que mezclaba autoridad y misterio. Sin embargo, no fue la estatua lo que realmente capturó su atención. En el centro de la sala, un joven estaba de pie, observando en silencio la estatua de Kaguya. Su cabello negro con tonos de rojo carmesí brillaba débilmente bajo la luz difusa que emanaba de las líneas de energía en las paredes. Su complexión esbelta y juvenil lo hacía parecer frágil, pero había algo inquietantemente poderoso en su presencia. A simple vista, el joven no parecía tener más de 15 años, y su altura de 1,56 metros era casi diminuta en comparación con la figura colosal de Kinshiki. Con cautela, Kinshiki avanzó, sus pasos resonando en la quietud del lugar. ¿Eres Ruixin Tsutsuki?, preguntó con tono firme, sus ojos entrecerrados mientras analizaba cada detalle del joven. El chico no respondió ni se dio la vuelta, su atención parecía completamente fija en la estatua. Kinshiki frunció el ceño, molesto por la aparente falta de respeto, y dio un paso más cerca. «Te estoy hablando, muchacho». El tono de Kinshiki se endureció mientras extendía una mano, dispuesto a agarrar el hombro del joven para llamar su atención. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, sintió un impacto invisible pero abrumador que lo lanzó varios metros hacia atrás. Su cuerpo colisionó con la pared del cubo, desmoronando parte de la estructura en el proceso. Kinshiki se levantó entre los escombros, sus ojos centelleaban con una mezcla de sorpresa e irritación. Había enfrentado innumerables adversarios, pero nunca había experimentado algo como esto. Recuperando la compostura, se puso en posición de combate, preparado para lo que pudiera venir. Finalmente, el joven se dio la vuelta, revelando un par de ojos que brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Eran de un rojo profundo, casi como la sangre fresca, pero su diseño se asemejaba al Rinnegan, aunque con un aura aún más inquietante. Los ojos de Ruixin parecían perforar el alma misma de Kinshiki. ¿Quién eres?, preguntó el joven con una voz calmada pero cargada de autoridad, su mirada fija en Kinshiki. El miembro del clan Tsutsuki apretó los dientes, tratando de mantener su compostura. Solo hemos venido para interrogarte, para descubrir qué ocurrió con Kaguya Tsutsuki. La respuesta de Kinshiki fue firme, mientras invocaba su chakra para materializar un hacha roja, brillante y mortal. Su arma era una extensión de su poder, y su presencia llenó la sala con una energía amenazante. Ruixin lo observó en silencio, sin mostrar signos de temor o preocupación. Su postura era relajada. «Kaguya».
No sé quién es, ni me importa. La voz del joven Ruixin Tsutsuki resonó con un tono cargado de indiferencia, pero en sus palabras había una firmeza que parecía inquebrantable. Sus ojos, teñidos de un rojo profundo y cargados con el poder del Rinnegan, se posaron en Kinshiki con desdén. Si eres uno de esos necios que mi amo ha traído para destruirme, dile que está cometiendo un grave error al creer que puede vencerme. Kinshiki Tsutsuki frunció el ceño ante las palabras del joven. Algo en su declaración le pareció desconcertante. ¿A qué se refería con mi amo? Esta figura que se encontraba frente a él no parecía actuar bajo las reglas normales de su clan, y la mención de un amo lo hacía aún más intrigante. Sin embargo, Kinshiki no era alguien que se detuviera a cuestionar demasiado. Su misión era clara, y este chico no lo intimidaría. Deja de jugar, y ven conmigo. Rugió Kinshiki, canalizando su chakra mientras se lanzaba hacia el joven con su hacha roja alzada, listo para atacar con toda su fuerza. La velocidad de Kinshiki era asombrosa, reduciendo la distancia entre ellos a escasos 6 metros en un parpadeo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar a Ruixin, el joven alzó una mano con calma, como si detuviera el flujo del tiempo. De inmediato, el cuerpo de Kinshiki se detuvo abruptamente en el aire. La confusión se reflejó en su rostro mientras intentaba comprender lo que ocurría. Sentía su cuerpo atrapado, inmóvil, como si una fuerza invisible lo sujetara. No era telequinesis común, era algo mucho más profundo y aterrador. ¿Qué es esto? Murmuró Kinshiki con esfuerzo, incapaz de mover siquiera un músculo. Ruixin movió su mano hacia la izquierda con una velocidad casi despreocupada, y el cuerpo de Kinshiki respondió al gesto. Fue lanzado violentamente contra una de las paredes del cubo, impactando con tal fuerza que el eco del choque reverberó en toda la estructura. Los escombros se levantaron alrededor de Kinshiki, pero antes de que pudiera siquiera pensar en liberarse, el joven agitó nuevamente su mano. Como si Kinshiki fuera un simple juguete, su cuerpo fue levantado de entre los escombros y arrojado hacia otra pared con igual brutalidad. El sonido del impacto fue ensordecedor, y fragmentos de la pared cayeron al suelo mientras Kinshiki yacía inmóvil. Esta vez, los escombros que se desplomaron sobre él formaron un montículo que lo sepultó parcialmente. Por un momento, todo quedó en silencio. No había señales de movimiento ni sonidos provenientes del cuerpo de Kinshiki. Ruixin, sin mostrar el más mínimo rastro de emoción, giró sobre sus talones. Parecía convencido de que el combate había terminado. HMPH, musitó con despreocupación, volviendo su atención a la estatua de Kaguya que había estado observando antes del enfrentamiento. Sin embargo, el silencio fue breve. De repente, un portal se abrió a pocos metros detrás del joven, y Kinshiki emergió de él. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y heridas superficiales, pero su determinación permanecía intacta. Con un rugido, se lanzó hacia Ruixin desde atrás, extendiendo sus enormes brazos con la intención de atraparlo en un agarre que lo inmovilizara. Pero justo cuando sus manos estaban a punto de cerrar el cerco alrededor del joven, Kinshiki sintió como su cuerpo volvía a paralizarse. Esta vez, la sensación era más intensa. Sus músculos se tensaron involuntariamente, como si su propio flujo de sangre estuviera siendo manipulado. Fue entonces cuando lo comprendió. Los ojos de Ruixin. Aquellos ojos carmesí con el poder del Rinnegan. Todo encajaba. ¿Con qué eso era? Pensó Kinshiki mientras sus movimientos quedaban completamente restringidos. Ruixin giró lentamente su cabeza hacia él, su expresión aún impasible, pero sus ojos parecían brillar con un destello de autoridad. ¿Finalmente lo entiendes? Dijo el joven, su tono tan frío como el hielo. Mi alcance es de 14 metros. Mientras estés dentro de este rango, eres mío. Ruixin levantó su mano nuevamente, y el cuerpo de Kinshiki fue lanzado con violencia hacia otra de las paredes del cubo. Esta vez, el impacto fue tan fuerte que una grieta significativa se formó en la estructura, como si el espacio mismo comenzara a resentir la intensidad del combate. «Estás en un aprieto», añadió Ruixin con calma, dejando claro que, aunque aún no había movido ni un solo paso desde donde se encontraba al inicio del enfrentamiento, tenía un control absoluto de la situación. «De eso estás equivocado», pronunció una voz con calma, resonando en el ambiente. Ruixin Otsutsuki giró lentamente, su rostro inmutable y su mirada afilada como una hoja. No mostraba preocupación alguna, solo curiosidad ante aquel nuevo intruso que se atrevía a interrumpir. La figura de Momoshiki Otsutsuki emergió de entre los escombros con la misma elegancia fría que lo caracterizaba.
Estuvo observando todo el enfrentamiento en silencio, analizando, midiendo cada movimiento de Ruixin y Kinshiki. Decidió intervenir al notar que la situación se volvía más interesante de lo que esperaba. Su piel pálida brillaba tenuemente bajo la luz rojiza del cubo, y su cabello grisáceo azulado caía en una cola de caballo cuidadosamente arreglada, con un flequillo en patrón zigzagueante. Sus cuernos anchos, que se curvaban hacia adelante desde la parte posterior de su cabeza, le daban un aire imponente, mientras su altura de 1,76 me parecía insignificante comparada con la presencia que emanaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, cargada de burla y soberbia. ¿Quién eres tú?, preguntó Ruixin Otsutsuki con seriedad. Su tono no reflejaba miedo, sino una autoridad absoluta, mientras mantenía a Kinshiki paralizado, controlando el flujo de su sangre con su habilidad única del Rinnegan. El joven ni siquiera pestañeó, centrando toda su atención en Momoshiki. Momoshiki alzó ligeramente las manos en un gesto de aparente rendición, su sonrisa arrogante permanecía intacta. Oye, tranquilo, tranquilo. Después de todo, no todos los días uno tiene el placer de encontrarse con el pequeño experimento de Ishiki, comentó con una voz burlona y desafiante, cada palabra cuidadosamente elegida para provocar. Ruixin no necesitó más. Sin titubear, movió su mano con un gesto rápido y preciso, enviando a Momoshiki contra una de las paredes del cubo con tal fuerza que el impacto resonó como un trueno. Las grietas se extendieron en todas direcciones desde el punto de impacto, dejando claro que no era solo un niño ordinario. A pesar del golpe, Momoshiki no perdió su sonrisa. Con lentitud, se puso de pie, sacudiéndose los escombros como si nada hubiera pasado. Parece que toqué una fibra sensible, ¿verdad?, dijo con una risa ligera, su tono aún más provocador. ¿Cómo me llamaste? La voz de Ruixin era un filo helado que cortaba el aire. Su mirada con el Rinnegan era una advertencia. La temperatura parecía bajar en el ambiente, y el cubo, con su energía roja palpitante, parecía reflejar la tensión creciente. Ruixin no esperó una respuesta. Con un movimiento tan rápido que apenas se vio, apareció frente a Momoshiki, propinándole una patada directa al estómago que lo hizo doblarse en dos. El sonido del impacto reverberó en la estructura, un recordatorio del abismo de poder entre ambos. Momoshiki jadeó por el golpe, un quejido que rápidamente se convirtió en una risa entrecortada. Disfrutaba del desafío, del poder que sentía en el joven. ¿De qué te ríes, maldita escoria?, espetó Ruixin, su paciencia desvaneciéndose. Sus palabras eran como cuchillas, llenas de desprecio. Antes de que Momoshiki pudiera responder, recibió otra patada, esta vez directamente en la cara. El impacto lo envió de nuevo contra el suelo, aunque su sonrisa burlona no desapareció. Mientras tanto, Kinshiki seguía atrapado bajo el control del flujo sanguíneo de Ruixin, incapaz de mover un solo músculo. La impotencia se reflejaba en su rostro. La habilidad del joven lo superaba por completo. Cada intento de liberarse era inútil, como si estuviera atrapado en las garras de una fuerza inquebrantable. Momoshiki, con la cabeza gacha después del último golpe, soltó una risa suave que creció poco a poco. ¿Sabes? Hay algo fascinante en ti, murmuró, levantando la mirada para encontrarse con la de Ruixin. Sus ojos brillaban con un interés que no se molestó en ocultar. Eres fuerte, muy fuerte. Pero esa ira, esa rabia incontrolable, es lo que realmente me divierte. Cállate. Rugió Ruixin, alzando una mano, listo para lanzar otro ataque. La energía comenzó a condensarse a su alrededor, una manifestación tangible de su poder. Pero antes de que pudiera desatarlo, Momoshiki levantó un dedo, deteniéndolo con una palabra. Espera. El joven se detuvo, no por obediencia, sino por curiosidad. Habla rápido antes de que te haga pedazos. Momoshiki esbozó una sonrisa aún más amplia, mostrando una confianza inquebrantable. Solo quería decirte algo, Ruixin. Lo que te hace especial no es solo tu fuerza o tus habilidades. Es lo que representas. Tú eres la prueba viviente de lo que Ishiki intentaba crear, un arma perfecta, un ser destinado a superar a todos nosotros. Las palabras de Momoshiki resonaron en el silencio. Aunque Ruixin no respondió de inmediato, sus ojos parecían arder con una mezcla de emociones, desde la ira hasta el desprecio. Yo no soy un experimento, y no soy un arma para nadie, dijo finalmente, su voz tan fría como el acero. ¿Y tú? Hizo una pausa, apuntando a Momoshiki con un dedo, no saldrás vivo de aquí si sigues provocándome. Momoshiki simplemente sonrió. Eso está por verse.
El silencio en el cubo se vio interrumpido por el sonido seco de la suela del joven Ruixin aplastando con fuerza la mano de Momoshiki contra el suelo. Este último, a pesar de su arrogancia inicial, soltó un quejido breve de dolor, su sonrisa burlona transformándose en una mueca de incomodidad. Bien, tengo algo para ti, dijo Momoshiki, con la voz quebrada pero intentando mantener la compostura, mientras levantaba lentamente la mirada hacia Ruixin, quien permanecía firme, con su peso sobre la mano del Otsutsuki caído. Ruixin no apartó su pie de inmediato, pero redujo la presión lo suficiente para permitirle hablar. Su mirada permanecía inquebrantable, sus ojos de Rinnegan brillando con un destello frío y calculador. «Habla rápido», demandó Ruixin, con tono seco, dejando claro que no toleraría más rodeos. Momoshiki tragó saliva y, apuntando ligeramente con un gesto de su cabeza hacia Kinshiki, que permanecía inmovilizado por el control de sangre de Ruixin, comenzó a hablar. «Nuestra misión principal, además de buscar los frutos del árbol divino, es crear uno nuevo. Pero para eso necesitamos tu ayuda. Tus habilidades, combinadas con las nuestras, nos permitirán lograrlo. Solo imagina el poder que podríamos desatar juntos, cree en mí». Ruixin entrecerró los ojos al escuchar esas palabras. Una leve brisa sobrenatural parecía rodearlo, haciéndose cada vez más palpable mientras el joven reflexionaba en silencio. Momoshiki, al ver cómo Ruixin finalmente quitaba su pie y se apartaba, creyó por un instante que sus palabras habían calado. Sin embargo, su suposición fue brutalmente refutada cuando, de manera inesperada, Ruixin giró sobre sus talones y le lanzó una patada directa al rostro. El impacto lo envió volando hacia la pared del cubo con una fuerza demoledora, el eco del golpe resonando en todo el lugar. Momoshiki cayó al suelo entre escombros, mientras Ruixin simplemente se dio la vuelta, mostrando su clara intención de marcharse. Kinshiki, al notar que el control de sangre que lo mantenía inmovilizado comenzaba a desaparecer, intentó levantarse. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento significativo, una poderosa onda de aire comprimido salió disparada de Ruixin, lanzándolo con aún más fuerza contra la pared. Kinshiki quedó atrapado nuevamente entre los escombros, tosiendo mientras su cuerpo intentaba procesar el impacto. Fuera del cubo, Ruixin caminaba en silencio, sus pasos resonando sobre el terreno rocoso del planeta. Sin embargo, con cada paso, su mente comenzó a sumirse en recuerdos, arrastrándolo de vuelta al pasado. En su visión, estaba atrapado dentro de una cápsula llena de un líquido denso y verdoso. Flotaba inmóvil, con un barbijo adherido a su rostro que le permitía respirar. Su cuerpo estaba conectado a innumerables cables que transmitían energía y datos. Frente a él, a través del vidrio de la cápsula, una figura que conocía demasiado bien se alzaba. Isshiki Otsutsuki. «Eres un experimento valioso, Ruixin», decía Isshiki con tono calmado pero autoritario, mientras observaba el progreso de su creación. Sus ojos irradiaban una mezcla de orgullo y frialdad, como si viera en Ruixin no a una persona, sino a un arma perfecta. Ruixin, dentro de la cápsula, no podía moverse ni hablar, pero su mirada transmitía odio puro. Ese momento, esa prisión líquida, quedó grabada en su memoria como una de las mayores humillaciones de su existencia. «Juro que, me las pagarás», pensó Ruixin mientras el recuerdo se desvanecía, devolviéndolo al presente. El viento soplaba suavemente en el planeta, haciendo que su cabello rojo oscuro ondeara levemente mientras seguía caminando. Su expresión se mantenía fría, pero en el fondo, su mente estaba decidida. No importaba cuántos Momoshiki o Kinshiki aparecieran. Su objetivo era claro. Su libertad, su venganza y su deseo de destruir a quienes lo habían tratado como una herramienta no cambiarían. A medida que se alejaba del cubo, el eco de sus pasos se fundía con el sonido del viento, mientras el lugar que acababa de abandonar quedaba sumido en el caos que había dejado tras de sí. Momoshiki y Kinshiki no eran rivales para su determinación, y con cada paso que daba, Ruixin se acercaba más a cumplir con la promesa que había hecho en el interior de aquella cápsula. Su revancha estaba escrita en cada movimiento que hacía.